ahora tendríamos que hacer el que está siguiente desde adelante hacia atrás. Vamos a iniciar con alegría, ¿sí? Entonces vamos a empezar a hacer el óvalo a la altura donde corresponde para mantener la escala, ¿sí? La cabeza de alegría tiene que ser un poco más chiquita, tiene que ser un poco más chica para mantener el mismo tamaño que el personaje de Sagrado. Bien, ya tenemos más o menos el tamaño que ocuparía Alegría. Ahora, lo que vamos a empezar a hacer es trazar la línea central que nos va a indicar por dónde van a ir las facciones, ¿sí? Más o menos el movimiento del rostro. Ahora voy a hacer otra línea que trace la altura de los ojos. Recordá que el ojo de nuestra izquierda está más elevado, entonces esa línea va a ser donde empieza, pero va a curvarse. Otra línea donde van a terminar los ojitos. También de este lado tiene el ojo un poquito más bajo, entonces la hago un poquito más bajo pero con curva. Y la nariz iría más o menos a esta altura, la boca más o menos ahí. Y ahora, antes de empezar a trazar los ojos y los demás detalles, vamos a hacer un poquito más de detalle en el cuerpo para que nos quede el mismo tamaño. Vamos a hacer las manitos. Las manitos vamos a hacer un óvalo, otro óvalo para la otra manito y ahora vamos a hacer el óvalo del brazo también, igual como hicimos acá, más ancho en la parte de arriba, de abajo, perdón, más ancho en la parte de abajo, y para la parte de arriba del brazo otro óvalo también más ancho en la parte de arriba. Para el brazo que está acá tiene que parecerse a este, como está más arriba tiene que estar un poco más arriba, y bueno, no se ve el resto, zafamos. El cuerpo iría por acá, por ahí. Bien, ahora sí empezamos a hacer los detalles, ¿sí? Eso nos ayuda a ver que el tamaño del personaje quede como nosotros queremos que quede, ¿sí? Vamos a hacer el primer ojo. El primer ojo voy a calcular en cuanto al otro personaje, a qué altura empieza, para corroborar. Creo que está un poquito más abajo. Bajamos la línea. Como bajé esa, tengo que bajar la otra. Borramos la que no va. Recordá que aparte de las referencias del mismo personaje, estamos teniendo referencias del otro personaje porque queremos que quede más o menos a la misma altura, en la misma escala, en el mismo lugar, posición parecida. Ahora sí, vamos a hacer el primer ojo, que es un óvalo, no tiene que estar muy lejos del centro, pero tampoco tan pegado. Es un óvalo con la parte de abajo más ancha. Vamos al otro, el otro vamos a hacer una U invertida. Una U invertida. Más o menos parecido el tamaño, así no pueden estar muy diferentes en cuanto a tamaño uno del otro, ¿sí? Está demasiado cerca del centro. Corregimos. Un poco más para el costadito. Y ahora sí, la parte de abajo vamos hacia adentro y curvamos. Ahora sí vamos a hacer la parte interna. Primero corregimos la línea que está muy ancha. Y vamos a hacer una línea que nos va a indicar la altura de las pupilas. No pueden pasarse de ahí para arriba, ¿sí? Entonces hacemos el óvalo de la pupila de nuestra derecha
iris, pupila. Y ahora vamos a hacer el otro. El otro está justo en la esquina del ojito. Puedes hacerlo completo si querés y después recortas lo que no se vería. Cuando no te sale, está bueno hacerlo así. Ahora vamos a ubicar la nariz. La nariz tiene que estar un poquito más hacia nuestra izquierda, debajo de la línea donde empiezan los ojos. Y es una curvita, otra curvita y una curva más grande en la parte de abajo. Bien, ahora yo sé que la boca está entre medio de las manitos y debajo del ojo. Ocupa el mismo espacio más o menos que la nariz. Entonces ya tengo los parámetros donde dibujarla. Me fijo el espacio que hay entre la nariz y el labio de arriba y empiezo a trazar. Es como una M muy estirada. Y del otro lado, debajo, es como una U. Hago el labio de arriba más finito. Y los dientes, la curva simplemente con un corte donde está la línea. Bien, ya tenemos la boca, la alegría, la nariz y los ojos. ¿Qué nos falta? Nos falta la ceja. Vamos a hacer la ceja bien pegadita al ojo. Hay un espacio pequeño, pero hay. Y ahora vamos a empezar a cerrar la cabeza haciendo los mechones. Pero para hacer el mechón me voy a fijar qué partes toca, cómo es la curva, hacia dónde va. Este va hacia el centro. Curva entre medio de los ojos y va hacia afuera. El siguiente sale más o menos desde esta altura, se mete dentro del ojo y va hacia arriba. Sí. Ahora el siguiente va por fuera del ojito, pegadito, baja, curva ahí, baja de vuelta, vuelve a curvar y baja de vuelta. Y ahí se cierra la cara de alegría. Acá va el otro personaje, ¿sí? Pero por ahora lo cerramos ahí. Ahora vamos a cerrar el pelo por fuera. Tenemos un mechón, otro mechón. Acá a la altura de este mechón, en diagonal hacia arriba, y otro mechón afuera. Ahora va un poco recto. Tenemos otro mechón y los pelinchos esos parados que tiene. Un mechón que cruza. Seguimos el óvalo, bajamos. Este mechón podemos agregar un par más ahí, que están ahí como medio despeinadas. Después tenemos de este lado, contra el ojito, baja de manera curva hasta que choca con desagrado. De esta altura tenemos un mechoncito que va por ahí, baja, y otro que va por ahí. No hace falta que sean iguales, sino más o menos que sean en el lugar. Y acá cerramos para abajo. Cuidado con las pestañas de desagrado. Bien, ahí más o menos tenemos la cara. Vamos a hacer el cachetito. Está como apretado. ¿Sí? Ahora vamos a los dedos, a las manos. Para hacer las manos, primero voy a borrar todas las líneas que no van en la cara, para que podamos ver bien cómo quedó. Y si hay que revisar algo se revisa, si hay que corregir algo se corrige. Pasa. Ya está. Y ahora sí voy a borrar lo de adentro de los óvalos para poder hacer las manitas. Voy a la mano. En las manos tenemos primero la mano que está adelante, es esta de acá. Sí, la parte de los dedos tenemos el óvalo, ¿no? Dentro del óvalo vamos a hacer en la parte de arriba
otro óvalo. Ahí vamos a ubicar los dedos. Yo sé que los dedos tienen los nudillos. Corto un pedazo. Y ahora voy a hacer una salchichita, una L en realidad. Otra L. Otra L. Y otra L. La primera L voy a cerrarla desde abajo. Ya tenemos los deditos. Ahora, desde afuera voy a bajar por fuera del óvalo. Y desde este lado voy a ir desde donde hice el doblez hacia afuera del óvalo. Me meto un poquito para adentro y cierro el bracito. Le hago el codo más con forma de punta. Codo con forma de punta. El lado interno, bajamos por dentro un poco. Hasta ahí, no hasta el final. Hasta ahí. Y cerramos el bracito. Ahora vamos a la otra mano. La otra mano tenemos también el óvalo. Vamos a ver, el óvalo ahí, ¿sí? La parte de los dedos vamos a hacer un óvalo dentro del óvalo. Y acá vamos a un círculo. Semicírculo en realidad, ¿no? Otro semicírculo. Otro semicírculo. Y otro semicírculo. Curvo los extremos. Curvo los extremos. Curvo los extremos. Como está detrás del pelo de Sagrado, se ve hasta ahí. Y tenemos el dedo gordito que va por encima. Dedo gordito que está por encima. Hago un ganchito. Voy por fuera. Y bajo. Hago la pancita del dedo gordo. Y ahora vamos a cerrar la otra manito uniéndola con el brazo. Listo, la otra manito. Ahora borramos las líneas que no van. Ya tenemos alegría. Bien, ahora sigue el personaje Furia. Espero que hayas disfrutado de Alegría. Nos encontramos muy pronto con el personaje Furia. Chao, chao.